Bienvenidos a Diálogos sin Barreras de Marruecos, el espacio radial donde las voces se unen sin límites y las historias trascienden fronteras. En estos podcasts exploraremos temas que nos conectan a todos, desde la cultura y la sociedad hasta la ciencia, la tecnología o la política. Un lugar donde todas las perspectivas contarán y donde a través del diálogo analizaremos con avidez los temas de nuestra actualidad. Vale, bueno, pues te doy la bienvenida. Dime el Gracias. apellido. Driss Oulad. Quiero Sí. pronunciarlo bien. Old El Hajj. Ouldehash. Sí. Driss Ouldehash. Bueno, Sí. pues Driss es un profesor de la Facultad de Letras, Artes y Ciencias Humanas de la Universidad Hassan I de Settat, Marruecos, y además es escritor, traductor y tiene muchas publicaciones, entre las que se encuentran la de Gabriela Mistral, Vida al umbral de la desolación, que ha hecho una traducción sobre esta obra, que es justamente de lo que hoy vamos a charlar y hablar con Driss, sobre la obra de Gabriela Mistral y bueno, que sus peculiaridades para la hora de traducirla. Y bueno, pero además Driss ha traducido a otras escritoras como Paula Guevara, también Dolores Redondo, luego otros, Alex Rovira, Fernando Trías y Blasco Ibáñez, que es un autor canónico. Y bueno, he tenido también la suerte y el honor de que me traduzca también una de mis novelas a mí. Y bueno, nosotros le consideramos pues uno de los mejores hispanistas y traductores que hay en el momento, ¿no? Ahora mismo en Marruecos. Entonces te doy la bienvenida, Driss. Muchas gracias por estas palabras bonitas. Y también es un honor trabajar con gente culta como lo eres, Rosa, gente de letras, de visiones artísticas particulares. Y por eso siempre me ha encantado trabajar en estos ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues como siempre tenemos algunas preguntas que hacemos siempre un envío masivo pues a alumnos o a gente que está interesada en preguntarnos cosas cuando vamos a hacer un programa, ¿no?, de Diálogos sin Barreras. Y tenemos algunas preguntas al saber que ibas también a estar tú, pues sobre Gabriela Mistral. Especialmente, ya pues te dejaré, claro, lógicamente, que nos cuentes algunos entresijos, ¿no?, en cuanto a la traducción. Pero sí que para comenzar, pues pondremos en situación para aquellos oyentes que no conozcan a Gabriela Mistral, que es el seudónimo de Lucila Godoy Algayaga, que nació, bueno, pues en el 89 en Chile y falleció en el 57. Y bueno, pues fue una mujer extraordinaria, muy polémica también, poeta, diplomática, profesora y también pedagoga, porque ambos trabajos los llevó hacia adelante, ¿no?, especialmente como pedagoga, con sus ideas que tenía en cuanto a la educación. Ella recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, en un momento que estaba en una situación muy caótica personalmente, ¿no? Estaba un poco desconectada, ¿no?, incluso de la realidad, lo que podríamos decir hoy como una depresión, y en ese momento le llega el Premio Nobel de Literatura, que le da ese impulso, ¿no?, para poder seguir. Como la mayoría de los escritores, nos suele pasar también pues que nadie es profeta en su tierra, y entonces ella siempre sintió que en su país no la querían mucho, lo mismo que lo puedo sentir yo. Entonces al final marchas fuera y desarrollas tu obra fuera con ese arrastre, vamos a decir, bueno, pues de nostalgia, también un poco de enfado, otro poco de rebeldía, también amor por tu país, pero bueno, es una situación un poco a lo mejor pues muy conflictiva, ¿no? Después, posteriormente, le dieron el Premio Nacional en Chile de Literatura. Bueno, tal vez se lo tenían que haber dado antes, pero bueno, el caso es que cuando ya falleció, llegó a su país y fue recibida con honores, lo que siempre hablamos, pero ya a lo mejor eso se lo tenían que haber dado en vida, tal vez, no lo sé. Entonces, bueno, es una poeta también del desarraigo, ¿no?, especialmente de la tierra, ¿no?,
Por eso, pero bueno, hay otros temas recurrentes, ¿no? En la poesía de Gabriela Mistral. ¿Qué me dices a esto, Dris? Bueno, en realidad Mistral escribió en un vasto, digamos, abanico de temas, pero los temas más recurrentes en su poesía tenemos, por ejemplo, la maternidad, la muerte, el dolor y la infancia también, la niñez. También como escribió con la voz de la maestra y por lo tanto también tenía un carácter un poco didáctico en sus temas, en los temas tratados. Y todos estos temas vienen, digamos, envueltos en una especie de veta mística que marca la poesía de Gabriela Mistral de una manera muy fuerte. Eh, bueno, claro, eso, digamos, en general, pero también podemos hablar de una poética un poquito especial, la que dedico en la última parte, digamos, de su vida, que es el escribir sobre la nación, sobre Chile. Y eso es otra etapa también en su poética y que culminó con la obra de Poema de Chile, que es una obra póstuma. Ajá, sí, porque efectivamente no pudo, digamos, disfrutar o no quiso, no lo sé, de esa obra, ¿no? Tal vez es igual la más, que más controvertida, ¿no? Porque se sale un poco de su línea de poesía profunda, de Sí, reflexión, ¿no? Como sí, has dicho, sobre la maternidad, la muerte, pues que igual también con el fallecimiento de Jin Jin, el niño, que sí, ella claro. se lo encargaron y que el joven, cuando tenía 16 o 17, ¿no? Mm. Corrígeme, se suicidó y fue ahí cuando verdaderamente ya perdió un poco la noción de, pues eso, de la realidad y bueno, fue gracias a que en esos momentos la premiaron con el premio Nobel, ¿no? Pero ahí está el cómo refleja Gabriela Mistral su vida personal, que fue bastante también distinta, ¿no? O sea, ella, su condición de homosexualidad, por ejemplo, pues claro, también estaba ahí un poco, bueno, vamos a decir, invisibilizado, ¿no? Era invisible todo esto. Y porque además también tenía relaciones con hombres y con mujeres, ¿no? Entonces sí que tuvo una amplia vida, ¿no? También de muchos viajes. Y Sí, ¿qué sí. piensas? Como- Efectivamente, el punto de partida, podemos decir, de la experiencia poética de Gabriela Mistral lo podemos encontrar digamos, en los aspectos, digamos, existenciales de su vida personal. O sea, es el punto de partida de su poesía. Y notamos, y personalmente he notado, que los primeros poemas y poemarios escritos por Gabriela Mistral representan, digamos, lo más fuerte, lo más, digamos, expresivo de su vasta experiencia. Esto lo notamos ya tempranamente con los sonetos de la muerte, escritos a raíz del suicidio de su amante, Ureta Robello, y con los que ganó el premio de los Juegos Florales en 1914. En estos sonetos tenemos a una Mistral, digamos, la espontánea, la fuerte, la llena digamos, de emoción y todo. Y este proceso va a madurar con el tiempo y da lugar a la obra de Desolación, que es más grande, y luego lo encontramos también con Ternura y Tala. Sí, Y esas son estas tres obras, desde mi punto de vista, Desolación,
que engloba también a los sonetos de la muerte, y Tala y Ternura representan para mí a quien quiere descubrir el lado, digamos, más humano, más expresivo de Gabriela Mistral. Luego, como he dicho antes, entra en una fase de lo que podríamos llamar la poesía un poco, entre comillas, planificada, porque a raíz de un encuentro con poetas latinoamericanos en un congreso, ella hizo un llamamiento a los poetas latinoamericanos a que cada uno cante su país poéticamente, y lo tomo como un reto y empiezo desde entonces a escribir poemas sobre la fauna, sobre la flor del país, sobre las ciudades, sobre cosa que era, digamos, inhabitual en la escritura de los inicios de Gabriela Mistral. Y por eso podemos hablar de otra poética que culminó con el citado poemario titulado Poema de Chile. Claro, eso es algo, una novedad que ya, vamos a decir, que introduce, ¿no? Porque supongo que ella es la representación, por decirlo de alguna forma, del dolor, ¿no? Y de la profundidad, de la compasión también, ¿no? Del ser humano y Sí. de cómo, bueno, la vida te va haciendo una huella, ¿no? El tiempo nos va perfilando de una manera o de otra, ¿no? Y al tiempo yo creo que ella, como temática, ¿no? Pues y al ser educadora, con los derechos también de las mujeres, que ella aprendió mucho y trabajó mucho sobre ello, los niños, los pueblos indígenas, o sea que tenía una cierta empatía, ¿no? Hacia todo lo que es frágil, vamos a decirlo, Sí. como ella misma lo era, ¿no? Y como algunas parejas que luego tuvo, pues son personas a las que ella como que arropaba y siempre dentro de eso que creo yo que arrastró siempre, que es la muerte personificada en esas personas que se suicidaron, ¿no? El amante cuando ella era joven, ese niño que lo consideraba como su hijo y esa como responsabilidad, ¿no? También pudo ver, yo creo, cuando estuvo en Europa, cuando surge la Segunda Guerra Mundial, ahí la muerte también la marca mucho, ¿no? Yo creo que vuelve a América bastante desolada, ¿no? Al final eso es, yo creo, muy potente, ¿no? Para Sí, una sí, persona de sensibilidad así, ¿no? sí, sí. Además, creo que Gabriela Mistral escribió una poesía que va, digamos, en contra de lo que se estaba, digamos, estableciendo a partir del año 1911, que era el año del primer centenario de la nación de Chile, y que coincidió con gobiernos que se dirigían hacia el positivismo, hacia el militarismo, hacia alzar el papel de la ciudad y de la modernidad. Y ella contesta con una temática totalmente opuesta, contesta con la mujer, con el niño y con la fauna, con la flor, es decir, como una posición, digamos, política, pero no muy marcada, o sea, expresada de forma Metafórica. eh, sutil y poética. Y ella, o sea, plantea otro modelo de desarrollo para el país, basado en los derechos de la mujer y los derechos del niño, que ella ensalza en su poesía. Hay mucha presencia de la mujer, del niño y del campo también en su poesía. Era, digamos, una apuesta totalmente, digamos, contraria a lo que el régimen de entonces Claro, estaba planteando. sí, efectivamente, no, no, era
justamente lo que no querían en ese momento en Chile, pues ella sí, representaba justo ese tipo de mujer masculina que claro, fumaba, que se vestía, bueno, era como impresionante alta, o sea, con carácter. Bueno, no era el prototipo de mujer que se veía en esa época y todo eso, pues claro, lógicamente tiene un precio. Todo tiene un precio, claro, ¿no? En la vida, el compromiso que uno tiene, especialmente con sus sentimientos y con lo que uno cree. Tiene, claro que claro, sí, un sí. precio, ¿no? Supongo que el recibir el premio Nobel en el 45 en su vida, yo creo que tuvo que ser un impacto, ¿no? Para ella. ¿Qué piensas? O sea, Yo creo que más que para ellas, para su país, para digamos la mentalidad de su país, creo que el premio Nobel de Gabriela Mistral les tomó por sorpresa, porque ella ha tenido reconocimiento universal antes del nacional. Y en esa época Chile era uno de los países, digamos, más conservadores de América Latina por estar al extremo occidente y separado, esto se explica también geográficamente, separado de Argentina, de Brasil, donde sí que se empezó a ver, digamos, más influencias, digamos, modernistas. sí, Entonces, la mentalidad en esa época era machista en su totalidad, digamos. Y por eso el papel que se le quería designar a una mujer era la mujer, la ama de casa, la maestra, digamos. Pero ella superó todo eso y escribió una poesía muy fuerte que le valió, digamos, el premio Nobel de literatura. Y curiosamente, en este mismo año, su alumno en poesía, aunque de forma indirecta, Pablo Neruda, gana el premio nacional en el mismo año. Y tenía ella que esperar 6 años hasta el año 1951 para que le conceden finalmente el premio nacional. Y esto muestra, digamos, que el machismo tenía su poderío, digamos, y la afiliación ideológica, porque no olvidemos que Pablo claro. Neruda era miembro del Partido Comunista y ella era, digamos, era comprometida con los pobres, pero no tenía, digamos, afiliación política como Pablo Neruda. Entonces, a veces yo creo que la afiliación ideológica o política también es un ingrediente que Ya. en la fama y en el prestigio de algunos literatos, ya sea en esas en la época de Mistral como en nuestros días. Sí, yo creo que ella a lo mejor se pudo, o sea, si hubo alguien o algún grupo que más o menos la apoyó fue la masonería, los Claro, masones, que fueron quien sí, la apoyaron y de hecho, bueno, pues publicaron, ¿no? Parte de sus obras y, bueno, pues allí está en el museo y hay muchos artículos que hablan de todo esto, ¿no? Bueno, casi como una especie de contradicción, ¿no? De lo que uno ve o está en su país de dentro y lo que pasa fuera. Y claro, mm, no me extraña nada en absoluto que fuera una sorpresa para todos los del país. Alguien que es repudiado, porque en general a muchos escritores o escritoras se les repudia, ¿no? Realmente, o sea, es como un hijo de una familia que, bueno, pues como no, tú te sales vamos a decir, de los estereotipos que nosotros necesitamos, entonces te tienes que ir, ¿no? Esto lo hemos visto en muchos ejemplos, en cualquier, vamos a decir, libro, historia que ha sucedido, ¿no? Desde un cuento del niño, el patito feo, hasta ejemplos de las escrituras, bueno, eso se ve, ¿no? Alguien que es diferente hay que sacarlo, ¿no? Digamos, fuera sí, de ese ambiente.
Y claro. yo creo que eso ella lo tuvo que sentir muy claramente, ¿no? Claro, claro. Gabriela Mistral era, digamos, una persona muy sensible desde su niñez. Cuando estudiaba en la escuela de su hermana también, que era maestra. Y en la misma escuela tenía una maestra que algún día le acusó de robar un libro. Y de niña ella sintió un trauma muy grave que marcó su psicología, digamos, y la incitó digamos, a expresarlo, a empezar como no tenía a quién quejarse, pues esos traumas a veces, digamos, ayudan a que uno que tenga alguna sensibilidad determinada llegue a expresarlas de forma, digamos, artística. Y Gabriela Mistral también, otra faceta de esta gran figura de la poesía latinoamericana, era muy erudita. Era una persona que leía mucho y incluso casi aprendía, digamos, los libros sagrados. Ella de niña, su familia le encargaba de ir a leerle a una abuela que era vieja, digamos, sus versículos, digamos, cotidianos de la Biblia. Entonces ella tuvo una cultura hebraica que se nota también en su obra Desolación, en la que dedica varios poemas al pueblo hebreo y a los personajes bíblicos. Y yo personalmente, digamos, he aprendido mucho gracias a la traducción de sus poemas. Me ha tocado traducir precisamente la sección titulada Vida, en la que habla de Ruth, habla de Buz y otros, digamos, personajes bíblicos. Eh, es una señora muy culta y a veces te sorprenden algunas palabras que salen que se conectan con tu cultura y una señora, una persona sorprendente, la verdad, Gabriela Mistral. Sí, hace el año pasado yo creo que estuve trabajando sobre ella también, el libro de Tala, y sí que es alguien que de repente a veces es como que está olvidada, ¿no? En un momento donde no había muchas escritoras, por ejemplo, bueno, estaba Sofía Casanova en esos años también, que era corresponsal de guerra Ujú. además, pero no había muchas escritoras que se les diera sitio, ¿no? Lo que yo creo que también es muy apasionante de ella es su vida. O sea, yo nunca me... A ver, no hay que tener muy en cuenta qué estaba haciendo esa persona cuando escribió. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque estudiamos su obra, no su vida. Pero sí que es verdad que la vida que tuvo, pues es muy determinante, ¿no? Para las experiencias que pudo acumular a lo largo de su vida. Pues que fueron muchas. Eso, claro, para un escritor te da, bueno, un bagaje, ¿no? Como has dicho, comenzando con alguna experiencia ya desde la infancia negativa y así te vas haciendo, ¿no? Perfilando en el sufrimiento y en las experiencias, que bueno, hay alguna, claro que sí, de felicidad y armonía, pero la mayoría son siempre un poco, me lo imagino, ¿no? También en un mundo casi dominado por los hombres, y ahí pues el ser poeta, bueno, pero sí que tuvo bastantes cargos, ¿no? De diplomática, de pedagoga, todo eso pienso yo que le debió ayudar, ¿no? En cierto modo, por lo menos. Sí, y Gabriela Mistral muy pocas veces expresó, digamos, o se quejó de que su país, o de que sea, la intentan invisibilizar.
la constancia la hacen los críticos, la gente que conoce a Gabriela Mistral. Ella parece, muestra una actitud un poco indiferente de eso. Se concentra en lo que sabe hacer, que es la poesía, y deja que su poesía exprese su vida. Y no, no, es una persona de esas que se quejan, que a cada ocasión intentan reiterar sus problemas, etcétera. Y creo que eso también es característico de las grandes personas. Los grandes artistas suelen ser así en general, o por lo menos es Sí. como lo veo yo. Claro, pero o sea, es verdad que ella no llevaba un estandarte de he sido repudiada por mi país, pero sí que es verdad que te leo una cosita de escritos de ella, de bueno, es un libro publicado, Bendita sea mi lengua, editado en 2002, que dice, de Chile ni decir, si hasta me han colgado ese tonto lesbianismo y que me hiere de un cauterio que no sé decir. ¿Han visto tamaña falsedad? No se desea volver a lugares del mundo donde se hace con los propios asuntos una novela policial. Yo no soy ningún dechado, tampoco una cosa extraordinaria. Yo soy una mujer como cualquier otra chilena. O sea que es verdad, cuando ella ya estaba con Doris Dana y bueno, pues ella vivía su vida, claro, lógicamente, ¿no? Pero sí que es Claro. verdad que claro, eso, el que ella no hiciera una apología o no se aprovechara de eso en otros países, podía haberlo hecho, ¿no? No quiere decir que no fuera un sufrimiento para ella, ¿no? O sea que Sí, la forma delicada de expresarlo. Lo sí, hace de una forma muy delicada, no de una forma, digamos, de cualquier persona. sí. Y Claro, en eso sí que, o sea, me gusta, digamos, esa forma en la que ella podía compaginar, ¿no? Digamos, la politesse, o sea, sí, el ser educado con algunos temas y a su vez el mostrar una disconformidad, ¿no? Con sí, cómo te pueden tratar o las críticas que te hacen, ¿no? O sea, dice, ahora me han colgado ese lesbianismo. Bueno, pues si era lesbiana o no, ¿qué más da? ¿No? sí, Creo que no sé si es muy relevante eso para que un escritor sea bueno o malo. Yo creo que no lo es. Pero bueno, sí. ahí está, ¿no? Vamos a ver, cuando has traducido la obra de Gabriela o la parte, una parte en concreto que has podido, digamos, sumergirte de toda su obra, que tampoco es que sea muy, muy grande, no sé, hay otros poetas, por ejemplo, que tienen muchos más libros, pero bueno, ya sabemos que no se trata de cantidad, sino de calidad. Pero ¿con qué desafíos te puedes enfrentar al traducir la poesía de Gabriela Mistral? Bueno, yo puedo dividir esos desafíos en dos bloques. El primero se refiere a los aspectos temáticos. Como he dicho, Gabriela Mistral es una persona muy intelectual, muy culta. Y entonces esto repercute en su visión del mundo que se convierte en más sofisticada y llena de símbolos culturales y de terminología también relativa a varios temas sacados de su lectura y de su vivencia. Y entonces el primer reto se refiere a esto, a las temáticas. Por ejemplo, el caso de los personajes bíblicos y Ujú. también a los personajes de la cultura cristiana, porque siempre ella en sus poemas, en su poesía, en Desolación, hay referencias a la iglesia, a Cristo, a los apóstoles, a Sí, varios personajes. Y muy bien. entonces, para un traductor musulmán, en el caso, en mi caso, que desconozca la cultura, o, digamos cristiana o judaica, pues puede eso plantear problemas a la hora de traducir. Pero menos mal
como sabes, Rosa, en el mundo árabe existen varios cristianos, ¿no? Ujú. Nosotros los marroquíes hemos tenido mucho contacto con los judíos y entonces tenemos varios, digamos, conocimientos de esas culturas. Los personajes cristianos y los textos también del Evangelio se pueden detectar fácilmente buscando en, digamos, páginas web de las iglesias árabes. Y se encuentran todos los, digamos, los evangelios y todas las referencias. Pero también quedan los ciertos también aspectos bíblicos muy antiguos. Hay que hacer la búsqueda necesaria y buscar y encontrar el término adecuado. Pero más que el término, la forma en que ella cómo lo expresa, en qué contexto lo expresa, la emoción reinante cuando ella expresa o utiliza esos términos. Esto es lo más importante. Y en este caso creo que también es enriquecedor traducir a Gabriela Mistral. Doy un ejemplo de una palabra que por casualidad he descubierto que es una palabra también marroquí. Ella habla de la ambrosía, describe su país, dice mi tierra de ambrosía. Así. Buscando un poco en el diccionario, he encontrado que la palabra ambrosía se refiere a un alimento de los dioses, un Sí. alimento espiritual. Hay otra acepción que dice que es vianda o bebida dulce, dulce. Y haciendo yo la asociación entre vianda y dulce, pienso en un plato marroquí de carne y miel, y que se llama curiosamente la morosía, Así. que es prácticamente una derivación de ambrosía, que es Sí, un sí, plato muy conocido en Marruecos. Y sí. haciendo una pequeña búsqueda por eh, el hecho de sumir la miel a la carne y preparar comidas dulces es algo, digamos, muy típico de los judíos. Y en Marruecos creo que este plato es uno de los más antiguos, porque no, como guarda incluso el nombre de ambrosía, la ambrosía, Sí. entonces seguramente que proviene no de los judíos No, recientes, sino de los más antiguos, de los que claro. llegaron en una época anterior al Islam. Y esto indica que la traducción es una herramienta también de conocimiento mutuo, de enriquecimiento y de encontrar las similitudes también, y no solo las diferencias. Claro, por eso es algo muy metafórico, ¿no? Porque ese tipo de alimento que es ofrecido como a los dioses o que tiene como un nivel superior, ¿no? Desde el punto de vista místico. Es algo que es como comida de dioses, ¿no? Algo Sí, así, ¿no? Como comida de salvación, alimento de salvación, ¿no? sí, De extrapolar la tierra y de poder estar como en otra dimensión, ¿no? Y bueno, si ella, claro, tenía conocimiento, pues por supuesto que la metáfora y la poesía, pues es ahí, ¿no? Todo unido. Me imagino que habrás encontrado también chilenismos, se dice así, no lo sé, o claro, fraseologías claro. también. Sí, hay muchos chilenismos y la dificultad, también existen diccionarios de chilenismos. Ujú, Gracias, o sea, digamos, afortunadamente se pueden encontrar, pero a veces lo que pasa con Gabriela Mistral es que a veces los utiliza un tipo de fraseología un poco mutilada, te da solo una parte y ujú. si la lee un chileno, seguro que la entiende, pero a un lector que no sea chileno resulta que es difícil. Entonces,
el trabajo aquí del traductor es doble. Primero, reconstruir la fraseología determinada o el chilenismo determinado y luego ir a buscar su significado. Y Claro, entonces, eso es uno de los problemas encontrados con Gabriela Mistral. claro, porque a nada que hayan pasado 80 años, es posible, como sucede también en castellano, que hay frases hechas o locuciones que a lo mejor antes o en un contexto se utilizaban de una manera y ahora es posible que se utilicen de otra, ¿no? Entonces, Claro. Sí, con eso sucede igual, ¿no? Que las palabras cambian, parece, de significado o de ubicación en el contexto sí, donde un autor las incluye, ¿no? Por sí, eso lo que dices del doble trabajo, ¿no? De sí, sí, es verdad. primero reconocerlo, la fraseología local, por qué lo pone ahí, y luego, o sea, terminarla, o sea, reconocer esas palabras o temática que se incluye y luego, bueno, una vez que ya se ha reconocido, ve por qué lo incluye en esa forma y luego, claro, la traducción o correspondencia para que Mm, el texto esté cerca, ¿no? Del lector y no quede una cosa como fuera, ¿no? mm. ¿Qué aspectos de la poesía de Gabriela Mistral te parecen más difíciles a lo mejor de capturar a la hora de una traducción? Porque bueno, la verdad es que Eh, no hay que decirlo, muchos autores no se enfrentan, a traducir poesía ni a determinados textos que son un poco más profundos, ¿eh? O sea que en eso te felicito porque eres muy valiente y además lo haces muy bien. Pero realmente hay que ser un escritor también de esa talla, yo creo. bueno, como he dicho, hay problemas también relativos eh, a los nombres de los árboles, de la toponimia, pero no es esto lo más difícil en la traducción. Son la forma, digamos, como se expresa Gabriela Mistral utilizando esa terminología y digamos que también la connotación que se quiere transmitir al usar un término dado. Eso es lo más difícil. El poeta, el traductor desde mi punto de vista personal, el trabajo consiste en eh, tener la empatía, digamos, suficiente para meterse, digamos, en la piel de la poetisa y entender la razón por la que la poeta ha utilizado ese término y qué quiere expresar con él. Sobre todo que en la poesía no se trata de las ideas, más bien de las sensaciones, de la emoción que se expresa. Y entonces, eh, eh, eso es la dificultad más enorme, creo, que enfrenta un traductor, junto, claro, con los términos que pertenecen a un dominio un poco específico, como he dicho, con la cultura, digamos, hebraica antigua o cristiana, o también cosas de Chile relativas a la cultura local chilena. Y Claro, todo depende de la habilidad digamos, del traductor, pero también de la lengua a la que se traduce, de la disponibilidad, digamos, de la lengua a la que se traduce y cómo, digamos, hacer que esta lengua pueda recibir esto, claro. Porque estas seguro peculiaridades. seguro que hay algunos términos que pueden ser una mala interpretación, o sea, un malentendido también, ¿no? Si no Claro, se está muy avezado, por eso no se puede traducir de una forma literal, hay que saber los conceptos y las temáticas que hay detrás de cualquier frase o insinuación o metáfora, ¿no? Eso puede llevar a veces, ¿no? Yo creo a lo mejor a que no se interprete correctamente. Eso, claro. Sí, por ejemplo, en Chile se le dice piso al suelo, por ujú, ejemplo, el piso.
es el suelo, no es el piso como se conoce en España. Sí. Y otra cosa, tienen en Chile un término que es Marruecos, Mm. Marruecos, que es la cremallera de un pantalón. Ah, Para ellos, Marruecos es la cremallera de un pantalón. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de traducir una frase donde figura el término Marruecos. claro, Sí, claro. claro, Hay veces que yo creo que ese tipo de, casi que son anécdotas, ¿no? De lingüísticas. Yo creo que eso hay claro. que advertirlo en notas al pie de página, ¿no? O sea, siempre intentamos dar pocas, pero cuando estuve con el recién fallecido Francisco Rico, trabajando con él en la Real Academia, pues es verdad que se interrumpe el hilo narrativo si es una novela o se interrumpe a veces, pero es que a veces es que también hay que hacerlo, porque si no hay que explicar algunas cosas, porque si no parece que no hay una justificación. Y bueno, no es que haya que justificar ni pedir perdón, pero sí que hay que explicar lo que, pues no sé, cuarterón, vamos a suponer, es una palabra que hoy en día a lo mejor no se comprende. Normalmente se anota o se dice a pie de página aquellas cosas que no están en Google. O sea, Claro, claro, que cada nota de esas es fruto de un trabajo académico claro, que no lo puede claro. hacer cualquiera, ¿no? Entonces, recuerdo alguna conversación con él y con otros académicos y bueno, es que entonces queda, claro, a lo mejor anotar una obra de Galdós, pues hay muchísimas cosas que anotar, pero lo que la persona, el lector puede encontrar por sí mismo no hace falta. Pero hay otras cosas que sí hay que anotarlas. Ese es el trabajo de un académico, de un filólogo, ¿no? Entonces, que se rompe bueno, el ritmo, pues no pasa nada, o sea, pues que se rompa, o sea, pues que si Yo no, creo que sí, además, el que figure una nota a pie de página en un texto no es, o sea, no es, digamos, no le obliga al lector a que vaya a ver lo que se dice en la nota. Si no quiere interrumpir la lectura, puede seguir, eso depende de la voluntad del lector. Si claro, ve que es necesario tener una información para seguir leyendo, pues digamos, no viene mal claro. que pare un momento a leer. Pero si la nota a pie de página es, digamos, es algo benéfico para las obras de prosa, mejor no hacerlas en la poesía. Esto es, en la poesía la cosa es aún más grave. En la poesía no podemos pararnos a leer. Pero en el caso de poetas como Gabriela Mistral, traducidos a una cultura, Sí, entre comillas, lejana, por ejemplo, la árabe, porque lejana en la medida en que no es una lengua neolatina como el italiano o claro, es el que es muy español. difícil En eso, este es caso, complicado. Sí, sí. sí, en este caso, cuando se trata, por ejemplo, de personajes, como he dicho, bíblicos, Ujú, que a lo mejor un musulmán desconoce, claro. pues se impone a hacerlo. Y no creo que plantee ningún problema. Al No, no, contrario, no, yo creo que el lector que lea entienda sí, claro. qué significa Angelus. Por ejemplo, me ha tocado el Angelus, lo utiliza ella en un poema y traduzco Angelus, porque además, si es cristiano árabe, lo va a entender sin problema. Y se dice en árabe el Angelus, muy cercano, entonces lo entiende. Pero para el musulmán, pues hay que ponerle lo que significa Angelus y ponerlo a pie de página. Me parece Sí. que es... Pueden ir, claro que sí, a pie de página o todas las notas al final. Bueno, sí, también puede ser, es verdad que a lo mejor quien está, el editor en este caso es quien está trabajando sobre la obra, que es un traductor o es, pues si te encargan hacer una edición, no sé, para cátedra o lo que sea, pues esas notas que tú das como complementos es para facilitar también la labor e informar a veces al lector de cosas que no tiene por qué saber. Y cada vez, en la actualidad, enfrentamos a un público que cada vez se va distanciando más de mm, muchos usos, de léxicos,
de formas expresivas que ya no se utilizan o que se utilizan poco o que los utiliza solo una parte de la sociedad y entonces, claro, hay que facilitar, ¿no? Y que por lo menos cuando acaban la obra hayan entendido las cosas, ¿no? Entonces, Claro. eso, bueno, para una traducción yo creo que todavía hay que ir más allá, ¿no? Con eso, porque precisamente la esencia de la poesía, pues tiene unas estrategias, hay un ritmo y todo eso pasarlo a otra lengua, ¿no? Esas técnicas que tú has tenido que utilizar para reescribirlo en otra lengua desde el punto de vista pues de la sintaxis, ¿no? Y de tantas cosas para que quede bien, ¿no? Digamos. Esta es una pregunta que nos han hecho por ahí también. José 22 pone, ¿puedes compartir algunas estrategias o técnicas que los traductores pueden utilizar para mantener la esencia de la poesía, en este caso de Mistral, o en otro idioma? ¿Existen algunas técnicas o estrategias para que se pueda tener esa esencia? Bueno, si como he dicho antes, si el traductor llega a, digamos, a tener esa empatía suficiente que le permita ponerse, digamos, en la piel del poeta y intentar imaginar incluso el momento en el que escribió ese poema, el ambiente, y llega a captar, digamos, la emoción que se quiera transmitir. En este caso, el trabajo que sigue es condicionar, digamos, las estructuras lingüísticas de la lengua árabe para que expresen esto. Y tanto a nivel semántico como a nivel de la sintaxis. Y en ello las técnicas que pueden ser por ejemplo, la equivalencia dinámica, porque la equivalencia dinámica, o sea, que es un término usado por primera vez por Eugene Naida, y que consiste en encontrar un término adecuado para la cultura meta, para la cultura meta, cuando no exista, digamos, la posibilidad de traducir el término tal como es. Y doy el ejemplo de que Eugene Naida, como era traductor de textos sagrados, llegó a traducir trigo por pescado. ¿Por qué? Porque a los pueblos, digamos, nórdicos, que desconocen lo que es el trigo, Claro. él pudo, en vez de trigo, les habló del pescado para que entiendan esa técnica se llama equivalencia dinámica, que es contraria de la equivalencia formal, estática. Y también están las técnicas de la naturalización, la explicitación, a veces, si es necesario explicitar, y el contrario es la reducción. Cuando, por ejemplo, hay un término expresado de una forma con varias palabras, se puede reducir en la medida en que cuando el traductor está, digamos, seguro de que lo van a entender. No doy un ejemplo con la poesía, porque como hablamos de técnicas, por ejemplo, cuando se dice en un texto, Madrid, la capital de España. Sí. O cuando no se dice, por ejemplo, para un español dice Madrid y punto final porque el texto está dirigido a españoles, ¿no? Pero si yo lo traduzco a una lengua, a la árabe, por ejemplo, y sé que al público no desconoce, o sea, aunque es un poco... es un mero ejemplo. Tengo que explicitar que es la capital de España. Claro. Esta técnica se llama explicitación. Sí. Se puede también aplicar en poesía, pero no con estos términos, digamos, con otras palabras.
O sea, hay un abanico de técnicas que utilizan los traductores o también el préstamo, que es Claro. otra técnica más, digamos, conocida en el dominio de la traducción. Sí, pero es verdad lo que dices, ¿no? Que culturalmente, bueno, ya que has hablado de escrituras, por ejemplo, la crucifixión de Jesucristo, vamos a suponer, cuando en América surgieron ya, bueno, pues escritos y demás, no entendían eso. O sea, sin embargo, localizaban a ese profeta, por decirlo así, porque le clavaron una lanza en el corazón. Eso sí era una manera de morir entre las tribus de América, pero no la crucifixión. Eso era una cosa muy Mm, concreta de Roma, o sea, de los pueblos que invadían, ¿no? Entonces, es verdad que si culturalmente no existe esa referencia, hay que cambiarla por completo y ya está, sí, ¿no? claro. Porque lo que importa al final es que llegue un texto que uno sienta que verdaderamente lo han trasladado a tu lengua, no solo a tu lengua, sino a tu contexto cultural y de fondo, bueno, pues de un fondo de trabajo, ¿no? Que tú puedas reconocer todo lo que ahí sale, ¿no? Y bueno, llegando Ujú. así para el final, Dris, por aquí Maite28 nos pregunta, o sea, un poco las reacciones o qué importancia tiene la traducción fiel, ¿no? De los tonos y de los temas de una obra, en este caso de Mistral, para los lectores que no son hispanohablantes. O sea, ¿por qué, por ejemplo, es necesario que a lo mejor se pueda traducir a una poeta chilena para un público que me consta que hay muchísimo público que puede leer una traducción así de Gabriela Mistral, ¿no? De cuál es esa importancia de poder traducirlo y de a qué nos referimos cuando decimos una traducción fiel o al tono, de cómo se puede reducir, o sea, cómo se puede, digamos, vincular, ¿no? El Bueno, tono. primero, el aspecto temático. La traducción, digamos, el traductor tiene que conservar, digamos, los temas planteados por un poeta y la emoción que los envuelve, Claro, porque en poesía idea y emoción van de la mano. Esto por un lado. Ser fiel significa para mí traducir esa temática y transmitir también la sensación y producir la sensación que se quiera, digamos, provocar con el uso de una serie de palabras determinadas que el traductor también adecua a la lengua, a la lengua para mostrar por qué los temas son importantes, es para mostrar el pensamiento y la visión del mundo del poeta que son inseparables de estos temas planteados. Pero el tono claro, plantea problemas cuando trasladamos un texto de una lengua latina al árabe. Porque, por ejemplo, en la cultura, la métrica árabe, que es distinta, sí, es incompatible, por ejemplo, con formatos como el endecasílabo o, por ejemplo, el soneto. claro, O sí, sea, porque las formas de escribir poesía en árabe desconocen estas formas y nosotros tenemos lo que se llama la qasida amudía, o sea, digamos, vertical, o sea, el poema vertical que anteriormente tenía dos versos, uno a la derecha, otro a la izquierda, uno a la derecha, otro a la izquierda. Se va escribiendo de esta forma. sí, Una parte a la derecha es respuesta, lo que se llama el sadr, o sea, equivalente al pecho, o sea, sí. se dice, hay pecho del verso Ujú. y dorso, por ejemplo, siempre de esta, bueno, ¿cómo no podemos adaptar una forma determinada de la poesía latina al árabe? Esto no significa que vamos a perder el ritmo o el tono, porque el tono también tiene que ver con, digamos,
la emoción que reina. Claro, Si es triste, si es alegre, esto sigue. Si como traductor árabe llego a transmitir la emoción y conservar la rima en la medida de lo posible, tal vez puedo llegar a conservar parte, digamos, del tono o también, digamos, presentarlo con una forma que es aceptable para el lector árabe, sí. porque tampoco hay que guardar la misma estructura porque no se puede entender el formato, por ejemplo, de soneto, no lo podemos entender Claro, ni siquiera a nivel visual, porque no tenemos a nivel visual, claro. el soneto se conoce fácilmente y en árabe no tenemos, por ejemplo, Esa podemos, estructura digamos, ABBA, traducirlo. ABBA, claro, ABC, o sea, los endecasílabos, la rima, Claro, claro, claro. eso es enormemente complicado y a lo mejor tampoco hace falta ser como tan fiel, o sea, si no existe, pues hay que crearlo, ¿no? Claro, hay que creerlo. Claro, pero Conservando las estructuras métricas árabes. claro, por eso digo que ser traductor de poesía es de lo más difícil que hay. Por aquí nos preguntan Claro. también ya, si conoces algún ejemplo de traducciones de la obra de Gabriela Mistral que consideres especialmente exitoso o que pueda ser más problemático, a la hora Bueno, que lo que tú sí. hayas podido ver. Porque no sé si hay mucho traducido, al árabe de Gabriela Mistral. No lo sé. No, no, o sea, que yo sepa, son solo, digamos, poemas sueltos. No existe una obra completa de Gabriela Mistral traducida. Yo buscando un poco he encontrado a un traductor iraquí, kurdo, llamado Haidar, Ujú. que ha traducido una sección de 10 poemas de Gabriela Mistral. Y al leer esos temas, esos poemas, que coinciden con los que he traducido también yo de la sección Vida de Desolación, Ya. he notado que el resultado final son poemas, digamos, que pertenecen a la poesía. Se leen en árabe, es buena poesía. Ujú. Es decir, que tienen el aspecto poético, pero buscando un poquito más en las lenguas que habla el traductor, he encontrado que habla árabe e inglés. Entonces, no se habla del español. Entonces, seguramente se han traducido del inglés. Y de ahí digamos, digamos, las imprecisiones que he notado en comparación con la traducción hecha directamente del español. O sea, Ya. a veces el traductor que traduce a través de una lengua intermediaria eh, comete, digamos, el error de quedarse un poco distanciado de la visión, digamos, directa que Claro, expresa la lengua original. O claro, sea, que traduce desde un espejo, porque la traducción, la primera traducción al inglés ya es, digamos, un espejo del texto. Y claro. traducir desde el espejo me parece que supone mucha distancia, por lo que comparando el texto original al texto leído en estas traducciones hay muchas imprecisiones en cuanto al contenido de los versos, al contenido directo. Claro, por eso, por esa transferencia cultural y lingüística del texto original, que tiene que Claro, tener un equilibrio, ¿no? Entre ser fiel a esas sensaciones y a lo que verdaderamente el autor, en este caso la autora, quiere expresar. Por otro, eso, no se puede traicionar y yo sí que encuentro que es un error pasarlo por el filtro de otra lengua. O sea que eso ya al final es posible que no haya nada de Gabriela Mistral. Quiero decir que, bueno, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor resulta que es un buen trabajo y no voy a ser yo quien lo juzgue, pero
Lo suyo es ir a la fuente, o sea, si está escrito en español, pues claro que hay traducciones al inglés, ¿no? Pero no sé si ayuda mucho, creo que no. Para una lengua como el árabe, creo que no. De ahí es la dificultad, ¿no? De una obra literaria de impacto como es traducir poesía, que es otro mundo, claro, es un desafío diferente, ¿no? Por esto que estamos hablando, ¿no? De el ritmo, la rima, todo, las Claro. referencias, claro. Sí, porque la traducción normalmente, siempre yo digo que el buen traductor es que quien domina las dos lenguas que utiliza. Dominarlas significa estudiarlas profundamente, es decir, académicamente, o si no académicamente, pues por lo menos que haya leído bastante durante muchos años para adquirir, digamos, un buen nivel, tanto en la lengua de origen como en la lengua a la que se traduce. Porque la tendencia que he notado actualmente por Internet es que conozco, por ejemplo, a personas que tan solo porque dominan el árabe, pues y van y leen un texto sin tener, digamos, las herramientas básicas para acceder al texto en su lengua Claro. original. Y empiezan a traducir. El resultado puede ser bonito para un lector que lea, porque pues la persona sabe escribir en árabe, pero no tiene nada que ver con el texto Eso pasa original. mucho con el francés. Mucha diferencia, Totalmente. muchísima diferencia. Hombre, no, no todo, pero sí que he visto mucho eso en francés, ¿no? Llevan a su lengua, al final es una idea solo de lo que quería el autor. O sea que no, Claro. no, no tiene nada que ver. O sea, es una desconexión total con la lengua original del autor. Eso no, o sea, claro, no, no, creo que no se debe hacer. El hecho de uno es filólogo, domina su lengua materna, ¿vale? Pero eso no te da derecho tampoco a, como escribes muy bien, coger cualquier cosa, cualquier autor y lo que estás diciendo que lo he visto muchas veces. Al final puede ser mejor, puede ser peor, pero no es el autor. Entonces, Claro, claro, no es, para ser el claro. autor, pues tienes que indagar, tienes que pues conocer todas las referencias, bueno, muchas cosas y saber lo que tienes entre manos también, ¿no? Es un legado, y hay que tratarlo con respeto, igualmente, ¿no? O Mm, sea, para que no levante la cabeza, porque en este caso traducir a alguien que ha fallecido, entiendo que es más complicado aún, ¿no? claro, Ah, claro, porque esto, el único responsable es el traductor. Tenemos que creer a lo que la traducción de traductor, porque no podemos, digamos, eh, claro, revivir no, no puede, al escritor para preguntarle si realmente ha dicho esto o no lo ha dicho. sí. Y entonces es una responsabilidad muy grande traducir también a los fallecidos. Casi más, Es una claro, casi más porque las fuentes de consulta no, no son directas, ¿no? Entonces tienes que, supongo que para poderlo poner en contexto es un trabajo mayor también, en cierto modo. pero también podemos decir que a pesar de esto, no es una operación, digamos, prácticamente imposible digamos, forzosamente, digamos, infiel, porque los textos normalmente, que sean de fallecidos o de vivos, tienen, digamos, una estructura más o menos universal, es decir, que la lengua utilizada, las lenguas del mundo tienen muchas conexiones y que hay complementos, sujeto, verbo, es decir, que los textos finalmente son inteligibles. Es decir, que sea muerto o no muerto, pues se puede acceder a su texto. Sí, de acuerdo. Lo que no podemos garantizar son las insinuaciones, las connotaciones que a lo mejor quiso decir y el lector no pudo, el de traductor no pudo detectar. Ujú, Pero no es muy grave claro, en este caso. Si se trata de un... eh, porque a veces esas interpretaciones que da el autor es posible que no la entiendan ni los que hablan español.
Claro, Claro. porque son ya, pues bueno, digamos, trucos o no trucos, estrategias que tiene un poeta, un escritor, para decir las cosas y a lo mejor no lo entiende mucha gente, ¿no? Aunque sea su propia lengua. Eso es lo más complicado. Sí, Pero bueno, Dries, muchísimas gracias porque la verdad es que el trabajo de traductor es lo que verdaderamente empuja la cultura de un país. O sea, claro, es muy claro. importante. Y, Mm. y también es una herramienta también de aprendizaje. El traductor aprende con su trabajo y o sea, enriquece digamos, su cultura y también permite, digamos, los contactos humanos con la gente de otra cultura, de otra lengua. Sí, y Y al final estás mostrando otro contexto y si no fuera por esas traducciones, algunas muy buenas, pues a lo mejor no sé, yo no hubiera podido leer a Tolstoy si alguien no se hubiera molestado en traducir. Que luego a lo mejor ves claro. 7 traducciones de Tolstoy y dices, bueno, una es más porque ya aprendes ruso o lo que sea, y dices, bueno, esta es mejor o se acerca más o tal, pero aún así, por muy mala que sea, yo creo, que son verdaderos pasos de avance para las culturas de los países. O sea, creo que es la función primordial, la traducción. Y así ha surgido, creo, bueno, el mundo, ¿no? Entero, traduciendo y llevando a otras lenguas ideas tanto religiosas como de políticas, como de todo, el derecho romano, o sea, todo. Todo se forma en la traducción. O sea que, bueno, Sí. eh, es- Pues podemos decir también que al principio fue la traducción, sí, ¿no? más que el verbo fue la traducción, sí, porque también eso tiene lo suyo, sí. Sí, sí, o sea que, pues muchas gracias, Dris. Espero que podamos A ti, charlar de Rosa, más cosas, de más temas y bueno, estamos encantados de tenerte. Así que muchísimas gracias y por haber estado con a nosotros. ti, Rosa, muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad de contacto, de hablar de lo que me gusta hacer y de mi experiencia como traductor. Yo quiero Muchísimas ser gracias. alumna tuya ya, ¿eh? Yo quiero ser, pero No, no, yo no, no. Yo de ti. muchas gracias. Nos vemos en la A ti. siguiente. Muchas gracias.